propiedad, armonía, riqueza léxica y vigor expresivo. El estilo es claro, dice Azorín, si lleva al instante al oyente a las cosas sin detenerse en las palabras. La propiedad consiste en el uso de la palabra exacta que traduzca fielmente el pensamiento del autor. La armonía es el sonido melódico que produce la distinción acertada y selecta de las palabras. La riqueza léxica se relaciona con el uso de los recursos expresivos de la lengua, produciendo fluidez sin monotonía. Y la fuerza expresiva se consigue, según don Rafael Lapesa, cuando lo mentado aparece ante nosotros con caracteres de una realidad sensible. Pues bien, todo ello se recoge en la poesía de Miguel. Su poesía es una poesía intimista, clara y a veces desgarrada, siempre en búsqueda, que encuentra la luz a través de la identificación del alma con Dios. El mejor ejemplo, y con ello terminamos, es el soneto Súplica esperanzada en la orfandad, que nos recuerda a los de Lope y a los mejores versos de la poesía española. Arde y arde la sed cuando beodo del beso ausente y del escaso abrigo, tú sales en mi busca como amigo, dispuesto a rescatarme de este lodo. Hiciste tu cosecha cuando todo estaba a punto y bien maduro el trigo. Molido y fermentado está contigo el pan que me nutriera en el recodo. Porque está junto a ti, Señor, arriba, en la cumbre gozosa de la luz, hoy siento su caricia más cercana. Y cansado de andar a la deriva, quiero abrazarme al leño de la cruz para esperar la paz de otras mañanas. En esta magna obra, realizada por Miguel de Santiago, que ya ha presentado Andrea en unos aspectos literarios muy bellos y con mucha belleza, con mucha elegancia de lenguaje, podemos distinguir en las primeras páginas un pórtico y en las últimas un epílogo. En el medio queda el cuerpo, compuesto de 3 partes. La primera y la tercera son ya estudiadas con brillantez y amenidad. La segunda se me ha confiado en mí y tiene como título general Comunicación de la experiencia de lo sagrado. Y dentro de ella estos 6 apartados: consideración en torno a la espiritualidad poético-mística. La poesía es experiencia expresada, la poesía es una forma de conocimiento, sacerdote, poeta, profeta, teología y comunicación, compromiso estético y religioso. Y hago esta lectura de los títulos en que se divide esa sección, porque sé que estos títulos pues tienen una dimensión religiosa tan clara que a mí me obliga a decir alguna palabra referente a esto. Creo que Miguel ha sido muy valiente publicando este libro, muy valiente dando a conocer esos 6 poemarios y muy valiente sobre todo porque el ambiente en que estamos en conjunto en el occidente, no vamos a decir solo en España, es definido por el Papa actual, hasta poco tiempo ya, pues la deforestación de la fe, el suicidio de Europa, también ha dicho. Sería por mi parte una osadía el intento de abarcarlo todo. Ante la imposibilidad de bucear en todas ellas, me he fijado unos límites, queriendo condensar en ellos lo que me parecía más novedoso y más interesante, y que puede formularse en 2 preguntas. La primera de ellas se enuncia así: ¿es la poesía un lugar teológico? Para no dar ningún traspiés he buscado ampararme en 2 maestros, 2 pensadores, poetas además, que aunque no nacieron en esta tierra, en ella vivieron una buena parte de su vida. Uno es Antonio Machado. Permitid, o mejor perdonad, que os lo exponga brevemente. Y digo perdonad porque en nuestro tiempo, el nuestro no ha cambiado en eso, se puede hablar de la esencia del queso manchego, pero nunca de Dios, sin que se nos tache de pedantes. Hace muy poco tiempo, menos de un mes, moría en Madrid, el mismo día en que cumplía 88 años, José Gómez Cafarenas, sacerdote y jesuita, también filósofo. José Gómez Cafarenas, me vino a la memoria la recensión de su libro, El teísmo de Kant. Escribía sobre esta obra otro filósofo, pero en este caso nada creyente, pero sí intelectual, justo y generoso, Javier Muguerza. Se encuentra recogido en una larga obra, 600 páginas, y editado en México. Se quejaba de la intransigencia de algunos colegas suyos, agnósticos, por su incapacidad de leer, no digamos de admirar, cualquier escrito que tuviera la firma de un clérigo.
Él, en cambio, veía en el sacerdote y filósofo Gómez Cafarena uno de los mejores conocedores de Kant. Y no se limitaba a eso, sino que sin dejar de ser agnóstico subrayaba su apreciación más o menos con estas palabras. Por lo que a Cafarena se refiere, su opinión es bien explícita. En su secular esfuerzo moral y pese a sus fracasos, la humanidad se merece que no sea fallida su esperanza. Se merece que exista Dios. Me atrevería a decir que quien de veras se merece que exista Dios es ese hombre excelente, además de finísimo intérprete de la filosofía de Kant y cumplido filósofo él mismo, que es José Gómez Cafarena. Que esto lo diga de un sacerdote y jesuita, un hombre como Javier Muguerza, es una alabanza para Javier Muguerza y un reconocimiento para Gómez Cafarena. Digo esto porque en gran parte una cosa parecida le puede pasar a Miguel, que está ahora con nosotros. El segundo pensamiento con el que yo empezaba es de Miguel de Unamuno. Dice el salmantino por adopción: para desentrañar conceptos, lo mejor es destripar las palabras, que chorrean vida según corren frescas y rozagantes de boca en oído y de oído en boca. Luego en verso también lo dijo: pretendes desentrañar las cosas, pues desentraña las palabras, que el nombrar es del existir la entraña. Alego este texto porque la pregunta, la poesía, lugar teológico, requiere una sucinta explicación. Es tan amplio el término lugar y tan elástico, y empezamos a estar tan lejos del latín que no tengo más remedio que dar su definición. Lugares teológicos son las fuentes de donde la teología ha de deducir sus verdades. ¿Dónde tenemos que beber para confesar razonablemente nuestro credo cristiano? Cerca de esta casa estuvo el colegio de San Gregorio, en el que fue primero estudiante y después profesor el dominico Melchor Cano, siglo XVI, autor de una obra voluminosa titulada De Locis Theologicis. Ante este auditorio no hay necesidad de hacer traducciones. En su tiempo agotó 30 ediciones hasta el año 1880. Se extendió por toda la Europa occidental y hace solo 8 años ha sido traducida al español. Son 800 páginas con 140 de estudio preliminar. Melchor Cano nos enseña 10 fuentes en las que beber la teología: Sagrada Escritura, tradición apostólica, Iglesia Universal, concilios, Iglesia romana, santos padres, doctores, escolásticos, argumentos de razón, filosofía, historia humana. Hoy habría dicho, y la poesía. Después se han ensanchado las lonas de la tienda y se han añadido otros habitantes, algunos muy claros y otros sin duda discutibles. Los signos de los tiempos, la inmigración, los pobres, las iglesias locales, la liturgia, los movimientos eclesiales, la poesía. Volvamos a la pregunta. ¿La poesía es un lugar teológico? Dios se ha manifestado a los hombres por medio de lo bello, lo verdadero y lo bueno. La poesía es belleza. Miguel de Santiago es el autor de una antología de poesía mística española, allá por el año 1998, con un estudio preliminar de 50 páginas. Una gran parte de la Biblia está escrita en poesía: los Salmos, el libro de Job, con la tragedia sobre la reflexión acerca del mal y de lo mal que lo pasan los buenos, los profetas, etc. Él es sacerdote, es poeta y es profeta. La razón no tiene el monopolio de la verdad. Si la filosofía entró en la teología, aunque fuera como Ancila, no va a entrar con justicia a la poesía. San Juan de la Cruz no es ya doctor de la Iglesia. No hay un conocimiento de la realidad por la vía del amor. Hay un momento en los procesos de transformación y unión con Dios en el cual el entendimiento calla y la voluntad y el corazón se abrazan a Dios por amor. Los místicos no aman más de lo que conocen porque lo han experimentado. En un lugar como este se queda uno sin palabras, dijo en un momento Benedicto XVI. En el fondo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. Está Benedicto XVI delante de la entrada de uno de los lugares de mayor tortura que ha habido en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Ya saben todos lo que fue el Holocausto.
¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en estos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Si no lo hubiera dicho Benedicto XVI, no nos habríamos atrevido muchos a decir una cosa parecida. Paso al segundo punto que yo quería tratar brevemente, que es el de la mística. La mística en Alemania, aunque no tuviera una semejanza total con la mística española, tuvo su época de florecimiento en las primerías de la Edad Media del siglo XIV. La riqueza de la literatura fue inagotable. Las principales figuras fueron unos frailes dominicos, el maestro Eckhart, que tuvo sus discípulos en Tauler, Susson y Ruysbroeck. El maestro Eckhart, que había estudiado en París y que luego ejerció en Colonia y en París también, fue un maestro docente de teología en Estrasburgo luego. Hay unas señales de presencia. La piedad se refugió en las profundidades del alma, dirá San Juan de la Cruz, del alma en el más profundo centro, y ascendió hasta la contemplación de Dios. Hubo unión de vida interior y de vida exterior. Eckhart no quería saber nada de un entusiasmo puramente interior. Como todos los verdaderos místicos, exigía que la interioridad fructificara en obras de amor. Hay unas expresiones en este experto en lo que es la mística cristiana, de la que corren varias versiones en la tradición oral. Es una lúcida advertencia contra el goce espiritual, contra esas fruiciones que son resonancias colaterales. La versión más conocida reza así: si cuando estás en la oración, aunque ésta sea un arrobamiento como el de San Pablo, vienen a decirte que un hermano tuyo está enfermo y te necesita para que le des una taza de caldo, una manzanilla, yo tengo por mejor que dejes la oración, que renuncies al éxtasis, al arrobamiento, al abismamiento, no al embobamiento que alguna vez dice Santa Teresa de Jesús. Y vayas a servirle la taza de manzanilla con amor, pues el Dios con que allí te encuentras, o sea, el Dios que te pide ese servicio, es más seguro que el Dios que dejas. Y aduce una razón que quizá olvidan algunos de los que hoy apelan a él. Aun en el caso de que el gozo sea efectivamente amor, tampoco es lo mejor del amor. Si el hombre se hallara en un arrobamiento tal como San Pablo y supiera de un hombre enfermo que necesitara de él una sopita, yo consideraría mucho mejor que tú por amor renunciaras al arrobamiento y socorrieras al necesitado con un amor más grande. El hombre no se debe imaginar que al proceder así pierda alguna gracia, pues aquello que él deja voluntariamente por amor lo recibirá en forma mucho más noble. El maestro Eckhart es un anticipo de lo que sería luego la mística en nuestros místicos, dentro de los cuales, desde luego, después de estos 6 poemarios que nos ha dado a conocer Miguel, hay que colocarle a él. Si nos fijamos, y ya termino, no nos fijamos en Moisés, un místico del Antiguo Testamento, pero sí podríamos recordar que él fue tan valiente para plantear al faraón la salida de Egipto, es decir, para defender a los esclavos, y al mismo tiempo para subir a la montaña a orar, donde pasaba buenas horas. Santa Teresa de Jesús es un ejemplo clarísimo en que se ve cómo armonizaba ella la vida interior y la vida exterior. Por un lado, la Santa de Ávila es por excelencia una mujer contemplativa. Vive en la presencia de Dios, valora mucho la inhabitación de la Trinidad en su alma hasta llegar a experimentarla sensiblemente. Mantiene una suave y pura contemplación de la humanidad de Cristo, sobre todo en algunas escenas de la Pasión. Progresa tanto en los caminos de la oración que alcanza la gracia de la más alta cima de las 7 moradas, es decir, la unión transformante o matrimonio espiritual. Y por otro lado, y a la vez, esta mujer mantiene una actividad desbordante. Esta monja fémina, inquieta y andariaga, como la calificó el nuncio que había en ese momento en Madrid,
Hace viajes de día y de noche, arriesga su misma vida cuando atraviesa ríos metida en un carromato, se pierde en la serranía de Andalucía, recorre España de norte a sur. Calculan algunos especialistas que 9.155 kilómetros. Hace fundaciones de monasterios, 17 de monjas y 15 de frailes, en muchas regiones de la península, y escribe cerca de 14.000 cartas, algunas muy largas, por cierto. Vive 67 años y 20 de ellos se los pasa fundando casas religiosas o monasterios reformados. Es decir, que la vida interior no produce en nosotros una evasión de la vida exterior, sino que nos devuelve esa vida exterior, pero con unos matices peculiares. Dice ella en las moradas séptimas: ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y aprovechar algún alma si pudiesen, que no solo desean morirse, mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos. Siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Y aquellas religiosas que se dedicaban a la oración en algunos momentos, como lo hacía ella, pero que tenían también la tarea de preparar la comida, la merienda o la cena, pues estaban un poco alicaídas y casi entristecidas porque creían que esa vida mística solo la podían disfrutar y gozar pues las personas que estuvieran en ese momento en la capilla. Y entonces ella es cuando dice: no os preocupéis, porque también entre los pucheros anda el Señor. Y además de entre los pucheros, para hacer un recuerdo de un hombre que pintó mucho en la ciudad de Santa Teresa, Ávila, diré que en los años en que nosotros éramos unos adolescentes, en la revista Correo Literario publicó una sección que se titulaba También entre los libros anda el Señor. Era José Luis López Aranguren, hoy muy olvidado como tantos otros, ¿verdad? Termino. Henri Bergson, que tiene un libro precioso que muchos han leído, Las dos fuentes de la religión y la moral, dice estas palabras allá por la página 30 en el original francés, por la página 37 en la traducción española. Es que lo trae el libro así. ¿Por qué los santos tienen imitadores? ¿Por qué los grandes hombres de bien han arrastrado tras ellos a las multitudes? No piden nada y sin embargo obtienen. No tienen necesidad de exhortar, les basta con existir. Su misma existencia es una llamada, porque en efecto, tal es el carácter de esta otra moral. Mientras que la obligación natural es presión o empuje, en la moral completa y perfecta hay una llamada que él escuchó hasta llegar a desear pasar a la Iglesia Católica, cosa que no pudo hacer. ¿Por qué? Pues porque en aquellos años él murió en 1941, Francia estaba ocupada por los nazis alemanes y él no quería verse fuera de la comunidad judía cuando la comunidad judía estaba sufriendo aquel holocausto tan terrible. Fue un gesto de fidelidad a su pueblo, al mismo tiempo que pidió que el sacerdote fuera católico y le rezara los oficios litúrgicos de la liturgia cristiana. El libro ya aparece con un símbolo desde la misma foto. La foto se titula con un verso En busca de la luz y hace elevar la mirada hacia esa luz, todo un símbolo que viene de arriba y que está oculta y enmarañada en medio de las cosas de este mundo, del ramaje que a veces obstruye la visión. El título a toda esta recopilación y al estudio es El camino del alma hacia el amor. Es una traducción libre de la famosa obra de San Buenaventura de 1259, Itinerarium mentis in Deum. Lo que pasa es que es traducción libre para que así tenga la sonoridad del endecasílabo, el camino del alma hacia el amor. Y en definitiva, y antes aludía don Antonio, si la Biblia tiene una tercera parte de libros poéticos, salmos, profetas,
por supuesto, el Cantar de los Cantares, ese aspecto poético va teniendo unos grandes hitos a lo largo de la historia, como luego ocurre con Dionisio Areopagita. El gran divulgador en el medievo de las ideas de Dionisio es San Buenaventura, y en el magisterio más reciente hay una provocación en el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, cuando dice que la Iglesia aprecia o tiene necesidad de las bellas artes, de todas, las 5 famosas y socorridas bellas artes. Hay un discurso de Pablo VI a los artistas en la Capilla Sixtina donde expresa ese sentido de la necesidad de las bellas artes en la celebración y vivencia de la fe. En ese discurso pide perdón a los artistas por no haberlo sabido comprender suficientemente. Pero para mí la gran cima de reflexión filosófico-teológica sobre el tema de las bellas artes como lugar teológico y todas, y cita por supuesto expresamente la poesía, es la carta a los artistas de Juan Pablo II en la primavera de 1999. Ideas que luego ha ido desarrollando Benedicto XVI en discursos a los artistas, en audiencias dedicadas a Dionisio Areopagita, San Buenaventura, San Juan de la Cruz, en las audiencias generales o públicas de los miércoles. Estas provocaciones me llevaron a hacer este estudio en profundidad sobre la poesía cuando ya se puede ver en una cierta perspectiva, y valiéndome de mi experiencia como crítico literario desde hace casi 40 años, desde las páginas de Informaciones de las Artes y las Letras hasta ahora, me permitía acercarme a mis libros con un cierto distanciamiento, independientemente de quién fuera el autor, y además alcanzando a ver en ellos una cierta progresión, un íter, un desarrollo intuitivo de las materias teológicas, líricas, donde se puede perfectamente hacer una equiparación con las famosas fases de la mística, la vía purgativa, iluminativa y unitiva. Cuando uno se pone a escribir poesía, el primer verso dicen que lo dan los dioses, el resto lo ponemos nosotros. Esas intuiciones primeras las vas plasmando en un poema y pasados unos días vuelves a hacer otro y otro más. Casi cuando llegas al 30% de lo que va a ser el libro, son piezas del mosaico que están dispersas, como teselas perdidas. Sin embargo, hay un momento dado en el que intuyes o ves por dónde puede ir, y es entonces el poema, el libro, el que te está haciendo a ti. Y entonces ya empieza todo a tener sentido. Y esas piezas del mosaico que estaban dispersas, las juntas de tal manera que se va configurando un rostro, un vestido, un paisaje, y el libro adquiere un cuerpo. Pero es que a su vez los diversos libros en la vida de un creador van teniendo también, como digo, esas fases, ese itinerario. Y por eso, cuando me paro a contemplar los 5 libros publicados, alcanzo a ver este itinerario y me animo a realizar ese estudio de las bellas artes y concretamente la lírica como lugar teológico y en concreto, ¿por qué no?, de mi propia poesía. ¿Por qué no va a poder un autor comentar sus obras? Al músico se le permite que comente sus partituras, a Foster que comente su arquitectura. ¿Por qué no va a poder el poeta ser también crítico, estudioso de su propia creación? Entonces, si nos remontamos al primer libro, en el cual se va quintaesenciando los mejores poemas de los que uno va escribiendo en la adolescencia y primera juventud, porque en aquellos años lo que pretende es
adquirir el oficio, el dominio, por ejemplo, del ritmo, del endecasílabo, del verso que esté utilizando, y seleccionando esos poemas que salva de la quema, concurría al premio Adonais. El libro fue finalista en los años 70 y, visto con perspectiva, este titulado Catálogo de Insomnios estaría en esa especie de vía purgativa donde se inicia esa subida hacia el misterio, donde se abordan los grandes temas trascendentales como son los del amor, la muerte y Dios como esperanza definitiva. Estaría más dominando esa fase de vía purgativa, sin embargo ya se apunta a una fase siguiente en el verso final, en el que se habla de esa condena o paradoja, donde todos estamos condenados a esperar otro sol más allá en otros lugares. Bien, voy a leer un poema que se titula Arlequín sobre el mundo. Ya el título del mismo nos evoca a ese personaje de la antigua comedia italiana, entre gracioso y ridículo, donde viene a simbolizar los años turbulentos o desbocados de la adolescencia y juventud, donde se habla de pérdida, renuncias y denuncia también. Hoy todos me señalan. Estos pasos a punto de sonrojo prolongan más sus huellas paralelas al surco, porque todos están izando la ballesta de sus dedos hacia mí como en acoso. Ahora lo que importa es la subasta de este cuerpo. Pronto, ¿hay quien de más? Pues todavía arrastra nieblas, lodo del nido en que naciera, al llanto y a las sombras de un otoño cualquiera. Arrastra legañas en la infancia de sus ojos. Hoy todos me señalan. ¿Acaso en mi renuncia solo digo fatiga, nunca entrega? ¿Acaso nunca podré saber si escondo la paz o el fuego en mis entrañas? Si aquí en este contorno solo presiente un títere el latido del amor o del odio. Un arlequín desnuda sus faldones frente a los escenarios de la vida. Soy y oigo su danza eterna sobre el mundo. Pero los ojos ya no ven. Los ojos limitan su perfil a la aventura apasionada de lo próximo. Mañana habitará la muerte en mis zapatos. Me cantarán a coro tardías alabanzas, erigirán 1000 monumentos a ti y al polvo. No habré dejado estirpe y arlequines sin voz relevarán con sus quimeras este hueco sin fin de mi abandono. Toda mi poesía está escrita en la silva impar, tomando como base el verso endecasílabo y los versos de sílabas impares, 9, 7, 5, con los hemistiquios correspondientes cuando es de 14, y suele ser siempre verso libre. Sin embargo, en este último que acabo de leer hay una rima muy bien disimulada con el quiebro del verso, romanceada, y alguien puede ver, y cómo no, el contagio de Claudio Rodríguez en su famoso libro Don de la ebriedad, donde utiliza también estos romances perfectamente disimulados y que no le llevan nunca a caer en el ripio. Bien, luego, después de 20 años de silencio, sin escribir absolutamente nada de poesía, porque lo que se estaba haciendo entonces no me gustaba, el tipo de poesía veneciana o de los novísimos me parecía muy descomprometida, muy sonora y elegante, con unas imágenes demasiado frívolas y no arraigadas en el compromiso del artista, del creador en su mundo. Y el libro estaría dentro de la segunda fase de la mística, de la vía iluminativa, donde hay una gran quinta esencia, además, de la expresión. Utiliza sobre todo la inspiración del Evangelio, en los hechos y dichos de Jesús, en los hechos, en los milagros y en las parábolas, en sus predicaciones. Al fin y al cabo, parábolas y milagros son hechos que hablan o palabras que hacen.
Y Cristo es el gran poeta. Su palabra es creadora, la palabra de Dios, y Cristo es el que está en medio de nuestro mundo, encarnándose, comprometiéndose con el mundo, siendo la imagen de Dios invisible entre nosotros. Aquí hay golpes de intuición inspirados en las parábolas, que siempre hay un adjetivo, un sustantivo, una imagen que nos remite enseguida al texto evangélico, y en este caso, parábolas del sueño, voy a leer uno donde está aludiendo a la parábola de los frutos de los árboles de la higuera, y luego leeré otro tomado de los milagros. Poema Los frutos esperados. Llevo en mi rostro tu mirada, siento el peso de tu amor en mis espaldas esta tarde. Hace ya demasiadas lunas, alguien ponía sus pisadas seguras en el surco y entregaba a la tierra la semilla. Quedó abierto el barbecho bajo el cielo. Los inviernos llegaron con sus lluvias a fecundar dolores y alegrías y alumbrar primaveras. Luego las amapolas florecieron poblando la llanura y sonrojando a los trigales. Al final quedarán rastrojeras sin espigas cuando todo termine y la cosecha rinda el vivir nuestro en las eras repletas del verano cuando caiga la tarde. Y alguien venga a buscar quizá el 100 por 1, o el 80, el 50, el 30 por 1. En la parte final, La tarde está cayendo, el mismo título del poema nos está evocando a la escena de Jesús que se hace el encontradizo con los discípulos fracasados después de la crucifixión del Maestro. La tarde está cayendo. Es hora de dormir. Pesan los párpados. Las sombras crecen. Es el momento de ahuyentar recuerdos. El paisaje ha cambiado su color y se han poblado los caminos de despojos y luto. Descienden los arroyos con la historia del fracaso de ayer y el mundo huele a desengaño. Somos los restos, somos escombros de otras ruinas que no dejan memoria. Los desterrados del vivir, los deudores ocultos del quebranto camino hacia Emmaús, llevamos el dolor en la mirada. La angustia nos taladra el corazón. Cae la tarde y se oscurece el alma poco a poco. Llueve despacio y se nos calan los huesos doloridos del regreso. ¿Cómo invocar antiguas alegrías que suavicen el peso del agobio? ¿Qué gozosos murmullos buscará nuestra mente? ¿Y qué luz templará los corazones hasta que ardan si estamos con las velas recogidas? ¿Y cuándo comeremos el pan bendito y compartido en la mesa común y deseada? Mientras tanto seguimos esperando la luz que nos ciegue y descubra los ojos conocidos y los gestos que multipliquen amor a manos llenas. Pero la tarde está cayendo y se nos borra el horizonte más allá de nuestros pasos. Este libro fue acceso del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Quedé un poco descontento, pero veía que era, después de 20 años de silencio, un rumbo emprendido de una cierta calidad poética, pues avalado por los jurados internacionales. Y 2 años después concurrí con un nuevo libro que se titula Vigilia, donde toma como esquema la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias de la que habla San Agustín. Aquí ya el símbolo adquiere una mayor fuerza. Los símbolos son los que velan, ocultan,
porque en una primera lectura, en una lectura plana, el poema dice lo que dice. La luz, pues la luz. Pero cuando se toma como símbolo no es la luz que ha montado el electricista, sino otra luz que nos traslada y nos lleva, o las amapolas es otra cosa, o las flores, o los ríos, tienen la fuerza simbólica que están ocultando una realidad, pero al mismo tiempo la están revelando. Eso ocurre en la liturgia como la gran celebración donde los símbolos expresan de una manera definitiva el misterio de la religiosidad vivida en profundidad. El libro sigue el esquema sui generis de la Vigilia Pascual, pero hay una primera parte donde los poemas glosan a su manera cada una de las lecturas del Antiguo Testamento con el que se abre la celebración litúrgica. Hay un poema que toma como cita el verso de Isaías: buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Tiene una estructura de oración en 3 estrofas y ha sido acogido en varias antologías e incluso ha sido adaptado para el rezo de la liturgia de las horas de la revista Magnífica. Está expresando esas realidades divinas, describiendo experiencias, fundamentándolas teológicamente basadas en la Escritura y comunicándola por medio de los símbolos. Te buscamos, Señor, en el camino. Necesitamos tu presencia a nuestro lado. Que las lágrimas vienen constantemente a nuestros ojos y tu mirada es el consuelo para esta oscuridad que nos envuelve y esta noche. Te buscamos, Señor, en nuestras horas. Aguardamos aquí tu gesto y tu palabra. Que el silencio sepulta los cantos de la aurora ya perdida en este cementerio sin estrellas que alarguen nuestra vigilia hacia la luz. En la meta, Señor, te encontraremos. Esperamos beber en tu costado y calmar esta sed que nos ahoga, que estamos muy cansados y en agobios por este largo caminar y a oscuras, y ya solo esperamos reclinar la cabeza en tu pecho, que se prolonguen más los sueños y fecunden. La Vigilia Pascual, lógicamente, está cargada de símbolos. La luz, la cera, el agua. El centro de la celebración está en el canto del Exsultet, ese pregón al cual gloso de una manera más moderna, con una cierta belleza del paisaje, en este pregón del gozo que comienza con ese imperativo alégrense, claro, para darle una velocidad de alegría y de entusiasmo. Cada una de las estrofas está encadenada en el verso anterior, que queda corto, de tal manera que exige una lectura veloz, y da la casualidad que al empezar por vocal, alégrense, si la sílaba anterior ha terminado con vocal, te obliga a una sinalefa, con lo cual, para no perder el ritmo del endecasílabo, eneasílabo, octasílabo, lo que sea, exige una lectura rápida con la cual se entusiasma la alegría y el gozo. Alégrense los campos regados por el sol de primavera, alégrense los trigos fecundados por vientos suaves de mayo, alégrense las amapolas rojas de vida en melodías de plenitud, alégrense los pájaros con sus trinos mejores, las cigüeñas que solemnes ascienden a las torres altas, alégrense los potros desbocados en las verdes praderas de sus sueños, alégrense las aguas que saltan en arroyos saciadores, salpicando frescura a los sedientos y cansados, alégrense los montes y los valles, la tierra fértil y las duras rocas, los barbechos abiertos a la lluvia, al sol y al viento, alégrense también barrancos y laderas donde crecen el tomillo, el romero y frecuentan su vuelo las abejas, si el aroma provoca algarabía, alégrense la miel que alimenta y la cera que sostiene la luz de esta vigilia, si la noche acosa
e inquieta nuestras vidas. Esta es la luz que enciende nuestra espera, que inunda las tinieblas del pasado y nos devuelve la alegría. Esta es la fiesta que sostiene la esperanza, el deseo de un fulgor infinito. Esta es la lámpara que atrae nuestros pasos, rotas ya las cadenas y ataduras, que nos arrastra a la victoria. Esta es la hoguera interminable que a todos nos calienta y nos acoge en el umbral del día que no acaba. Y el libro Vigilia, que estaría ya en esa tercera fase de la mística, en la vía unitiva, termina con un poema que dice que es el titulado Heme aquí. Heme hoy aquí, ante este día que se estrena, con los ojos vencidos por el sueño y la búsqueda ansiosa de una paz infinita. De la más larga noche vengo a estas cumbres de nieve y de esperanza. Asciendo hasta la aurora y voy buscando la luz, mi luz. Hay una algarabía de golondrinas en este cielo azul de primavera y se nos llena el alma con su música. Hasta los valles se extiende un manto de amapolas y los perfumes del tomillo y del romero embriagan la mañana. Subo y subo hasta el viento que en las cimas limpia el aire y anuncia los más bellos almendros florecidos. Con los primeros rayos del sol hoy empezamos otra historia y olvidamos oscuras ansiedades. Un baño de oro en la mirada ilumina el paisaje, los dormidos horizontes, las tristes siluetas sumergidas en pozos de la noche. La mañana feliz ha despertado bandadas de gorriones que inundan de alegría relojes, calendarios y latidos del corazón. Ya solo tengo oídos para el canto de las cosas creadas, solo tengo ojos para las luces nuevas y las flores, y solo tengo dedos con los que acariciar estas huellas de Dios en mis espaldas. Luego, inmediatamente de escribir este libro, se produce un acontecimiento en la vida de todos los seres humanos, que es la muerte de mi padre. Escribo el libro recordatorio dejando pasar unos meses para trascender el hecho particular de la muerte que te afecta y trasladarlo a una vocación más abarcadora de toda toda muerte. Es el caso también de Jorge Manrique, que hace que la muerte de su padre pase a ser la muerte de todo ser humano y que la hable en tanto en cuanto afecta al poeta y a la humanidad entera. Entonces, cuando escribo el libro, hay un momento en el que por las tareas de trabajos periodísticos tengo que interrumpirlo, esperando tratar de continuarlo cuando se tenga más tiempo libre. Resultó imposible, y es lo que antes decía, el libro termina haciéndonos a nosotros mismos. Es un libro corto en extensión, está escrito todo seguido, no necesité ordenar los poemas ni titularlos, sencillamente poner un número o un apartado donde hay escenas que ilustran la vida del ser querido y la vida del poeta que le canta. El corte final del libro dice así: ¿Te acuerdas, padre, que estuvimos segando los carrizos del arroyo cuando el otoño amenazaba lluvias? Quisimos controlar las aguas venideras y las nubes de un cielo desbocado. Tratamos de evitar que el cuérnago inundara las lágrimas por labrar y los caminos hasta el pan suficiente. Conocías también los campos más baldíos donde muere el anhelo y la esperanza. Nos trepaban la vida los años fatigados de tanto ir y venir en busca del escriño más repleto. Pero hoy conoces las tierras más fecundas y la muerte se ha tornado alquitara que empieza a destilar gotas de Dios en ellos. Has vuelto ya a la tierra y has bajado a abonar estas semillas que han de morir para que nazcan frutos de plenitud en el silencio de la espera.
Bueno, han leído algunos poemas antes, Andrea, cuando hizo la presentación. Hay el libro siguiente, Variaciones sobre una partitura de Vivaldi, viene a recapitular todas estas fases de las que antes hablaba, purgativa, iluminativa y unitiva. Es una especie de ascensión en espiral hacia el misterio, hacia la altura, o una especie de ahondamiento por circularidad hacia las profundidades del misterio. La partitura de Vivaldi a la que alude es las 4 estaciones, y tomadas como símbolo cada una de las estaciones con los momentos de la vida del hombre: juventud, infancia, juventud, madurez y el otoño o la parte final. Recorre, como digo, el libro todas esas fases. Hay un poema titulado Un designio de amor, donde vemos cómo hay esa alusión a la vuelta al paraíso, entendiendo aquel paraíso como el lugar donde se produjo el pecado y también se inició la historia de la salvación. Una historia de la salvación que afecta a toda la comunidad, a toda la humanidad. Cristo vino a salvar a toda la humanidad, pero también una historia de salvación personal de cada hombre. Un designio de amor. En el umbral del tiempo nos marcaron un designio en la frente, y una lluvia de amor vino a lavar la herencia de tinieblas y a regar la semilla henchida de esperanzas. Estábamos hundidos en el fango, agitando los brazos en la noche, y fuimos rescatados a la luz. Lavados y encendidos, regresamos de nuevo al paraíso, a las manzanas que nos calman la sed y la tristeza. Volvimos a ser cómplices junto a los ríos del Edén. Si un tiempo fuimos huérfanos de calor y de luces, hoy somos hijos, otra vez rescatados a este fuego, que nunca se consume y se consuma en tierra prometida. Porque a veces nos faltan los pronombres para extender el gozo como una enredadera que va trepando por los altos muros de nuestra vida. Porque buscamos el calor de la sangre prolongado en las venas si queremos arder como una hoguera cuando el sol ya se oculta tras los montes. Porque queremos descansar de las sombras que acogen nuestro sueño, mientras la brisa mece y acaricia la espalda fatigada. Porque ansiamos el ósculo mejor de Dios de nuevo en nuestra frente, y queremos dormir eternamente con su abrazo y en su paz infinita.